¿Qué tal? ¿Cómo están? El Banco Mundial lanza su advertencia. A esta hora de la tarde lo hemos analizado y comentado aquí en Negocios Televisión, apuntando a una inflación, a una lucha contra la inflación en los Estados Unidos de América que puede terminar por acabar derivando en una crisis financiera en los mercados emergentes. El organismo que desde la semana pasada preside el exdirector de Mastercard ha elevado las previsiones de crecimiento para la economía mundial para este año, pero advierte de previsiones que van hacia la baja, que la situación todavía sigue siendo precaria. La entidad dedica especial atención al impacto que las subidas de los tipos de interés están teniendo en la primera economía del mundo, en Estados Unidos, que pueden tener también réplica en el resto de países en desarrollo. En el caso de América Latina es donde lanzan una de las mayores alertas, y es que se habla de una incertidumbre política en algunos países, en ese cambio, en ese viraje de izquierdas a derechas en algunos territorios, como es el caso de Argentina, pero también Chile, o con Gabriel Boric a la cabeza, y mientras que Brasil recientemente eligió a Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente. En esta zona del mundo, en América Latina, en Sudamérica, la incertidumbre política podría también lastrar a la economía. Lecciones que dice el informe de historia económica son contundentes y las rápidas subidas de tipos de interés podrían estar correlacionadas con todo esto. De hecho, el Banco Mundial, y aquí es una cosa relevante, dedica un capítulo entero a las subidas de tipos de la Reserva Federal. Dice que aumentan la probabilidad de una crisis de deuda soberana de divisas y bancarias en los países emergentes. De hecho, si la actual tensión bancaria en las economías avanzadas se traduce en una agitación financiera, podría, en el peor de los escenarios, acabar con una profunda recesión en el próximo año. Es la alerta que lanza el Banco Mundial, aunque no es el escenario central de todas sus previsiones. Son algo más optimistas. El organismo eleva su previsión de crecimiento para el conjunto de la economía de este año en 4 décimas hasta el 2,1% desde enero del año pasado. Esto supone una desaceleración frente al 3,1% del 22, pero algo menos brusca de lo esperado. Para el 24, en cambio, la previsión baja 3 décimas, firma en el 2,4. Hasta ahora, la mayoría de los países emergentes y en desarrollo solo han sufrido daños limitados por las tensiones, y dice el mayor frenazo se va a concentrar en las economías avanzadas, pero también en el resto del mundo. China va a ser una pujanza para las emergentes, con un crecimiento que se va a acelerar, aunque la previsión queda 6 décimas por encima. La mayor economía emergente acelera del 3,5 al 5,5% según las previsiones, mientras Asia acelera, América Latina se frena en seco. Un contexto, un análisis, un informe pormenorizado del Banco Mundial que ha estado siguiendo en la redacción de Negocios Televisión nuestro compañero Javier del Valle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, un informe del Banco Mundial que de hecho tenemos alguna tabla, como por ejemplo el primer gráfico, donde podemos ver cuál es ese crecimiento que estiman para las diferentes economías mundiales. Bien lo has dicho, una de las claves principales en las que enfoca el Banco Mundial este informe es sobre el impacto de la subida de tipos de interés, y no solo eso, sino también sobre el estrés financiero que en parte está provocado también por esta subida de tipos de interés. Recuerden lo que le pasó a Silicon Valley Bank y a Signature Bank. Un incremento en los tipos de interés hizo que un activo como son los bonos del Tesoro se viese afectado por esta subida de tipos de interés y no valiese nada en el mercado cuando quisieron venderlos. De ahí que los bancos finalmente quebrasen. Pues el Banco Mundial prevé que sobre todo las economías avanzadas son las que más van a sufrir, Javier, este 2023. 0,7% sería el crecimiento que prevé el Banco Mundial. Es un crecimiento muy leve para estas economías avanzadas, y esto lo asume debido a las altas tasas y también este estrés bancario que hemos comentado. Estas economías avanzadas incluirían Estados Unidos, Japón y los países de la zona euro, que solo crecerían un 0,7% en 2023. Recuerden que venían de un crecimiento conjunto del 2,6% el año pasado, en 2022. Para Estados Unidos, si miramos la tabla, podemos ver lo que se aprecia sobre todo en la columna de 2023 y 2024. Lo que se aprecia es el estimado que se está realizando para esas fechas, y a la derecha, en las dos columnas de la derecha donde pone 2023 y 2024, sería el diferencial con el que se ha incrementado o se ha reducido la previsión que se dio en enero de 2023. Si miramos, por ejemplo, para el mundo entero, se ha incrementado la previsión de crecimiento 0,4 puntos porcentuales desde la previsión de enero de 2023. Ahora se estaría esperando un 2,1% de crecimiento total mundial para este año,
cuando hasta hace unos meses, en enero de este mismo año, se estaba esperando un 1,7%, así que se revisa al alza en 4 décimas porcentuales. En cuanto a las economías avanzadas, simplemente se revisan 2 décimas porcentuales al alza, a pesar de que ahora se está empezando a hablar de soft landing, de que todo podría salir bien. Bueno, pues la economía avanzada simplemente crecería, según el Banco Mundial, a un 0,7% en 2023 y en 1,2% en 2024. Se revisa el crecimiento de 2024 de las economías avanzadas 4 décimas a la baja. Así que si lo que estamos viendo aquí es una tendencia, lo que estaría haciendo el Banco Mundial es posponiendo esa contracción económica. Visto que la economía todavía se mantiene un poco más resiliente, los servicios todavía aguantan un poco más y las tasas de interés todavía siguen altas, pues lo que está haciendo el Banco Mundial es subir las perspectivas de 2023, corregirlas, porque se ha dado cuenta que todavía la contracción dura no va a llegar hasta final de 2024, o hasta final de 2023 o inicios de 2024, disculpen, y sería en 2024 cuando ahora mismo se están revisando esos crecimientos a la baja. Ya les digo, 1,2% sería el crecimiento de las economías avanzadas para 2024, se revisa 4 décimas a la baja y el crecimiento mundial se revisa también 3 décimas a la baja para ese próximo año, en el año de 2024. Eso sí, para 2023, economías emergentes y en vías de desarrollo se revisa al alza también 6 décimas porcentuales, hasta el 4% de crecimiento, así que un buen punto ahí para las economías emergentes, que destacan sobre todo sobre las economías más desarrolladas. Si miramos la parte general, tenemos una segunda imagen donde vemos un poco la perspectiva global de lo que has comentado, Javier, que tiene el Banco Mundial para estos próximos años. Decían, después de crecer un 3,1% el último año, la economía global está en un camino de desacelerarse sustancialmente en 2023 al 2,1%, debido a una política monetaria que continúa estricta, donde reina la inflación y no esperar una recuperación hasta 2024. Este efecto restrictivo de las condiciones lo que va a hacer es afectar al crecimiento de las economías desarrolladas. Todas las proyecciones para muchos países se han revisado a la baja en sobre todo los años venideros, sobre todo haciendo más referencia a 2024 que a 2023, donde vemos algunas revisiones al alza. Si miramos exactamente Estados Unidos, vemos un incremento, un estimado del PIB del 1,1% de crecimiento para 2023, pero de tan solo el 0,8% para 2024, así que esa es la tendencia. Se revisa un poco al alza 2023, se había a lo mejor estimado demasiada caída, y 2024 se está revisando a la baja, esperando que esta contracción no va a ser corta, como dice el Banco Mundial, va a ser más bien prolongada debido a este aumento de tipos de interés y este estrés financiero. Todo esto, ¿en qué se va a trasladar? ¿Un incremento menor de la actividad? ¿Un crecimiento menor? Pues posiblemente en desinflación. Fíjense en el siguiente gráfico que ya hemos comentado varias veces por los PMIs. Hemos visto los PMIs manufactureros esta semana, hemos visto los PMIs de servicios, y una categoría muy importante, Javier, que revisábamos aquí también, era la categoría de precios. Menos 9% en los precios del PMI manufacturero en el último mes, menos 3 y pico % en el de servicios. ¿Qué estamos viendo si miramos ese precio de los PMIs? Pues que va adelantándose a lo que posiblemente haga el CPI, a lo que posiblemente haga la inflación, y sigamos con ese entorno desinflacionario. No porque la Fed esté consiguiendo su trabajo, bueno, sí, lo está consiguiendo, porque está enfriando la economía, está finalmente consiguiendo que la economía crezca menos y por tanto la desinflación pueda continuar. La pregunta es, ¿nos libraremos de esa recesión? ¿Nos libraremos de ese hard landing? Ahora todo el mundo parece ser que reaviva sus probabilidades sobre el soft landing, de hecho así lo ha hecho Goldman Sachs, que ahora dice que sus probabilidades de recesión para los siguientes 12 meses son de tan solo el 25%, cuando hace unos meses los tenían el 35%. Veremos si Goldman Sachs se equivoca. Hay una frase muy célebre que dice: todas las recesiones parecen un soft landing antes de iniciarse. Veremos quién tiene razón. Banco Mundial, perspectiva mejorada, y si miramos también por último